Hola a todos y todas. Hoy presentamos la primera parte de la clase del sistema cardiovascular. Los objetivos de la clase consisten en secuenciar las etapas de la embriología básica del sistema cardiovascular, que es lo que se abarcará en esta primera parte de la clase. En la segunda parte se describirán vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, y en la tercera parte ya tendrán que revisar lo que son los conceptos de sangre y mediastino. A modo de introducción, el sistema circulatorio se divide en dos grandes subsistemas. Uno de ellos corresponde al sistema cardiovascular. Recibe la parte cardio gracias al sistema cardíaco, ya que está conformado por el corazón, el cual es una bomba, y no solamente una bomba, sino que una doble bomba, como vamos a explicar en diapositivas siguientes. Por otro lado, la porción vascular ya está conformada por los vasos sanguíneos, que se dividen en tres grupos: las arterias, las venas y los capilares. Por ellos va a transitar la sangre que es bombeada por el corazón. En la sangre, nosotros vamos a tener el transporte de gases, nutrientes, elementos figurados que corresponden a las células sanguíneas, eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos, y también los elementos figurados llamados plaquetas, además de algunos desechos metabólicos y otros elementos que conforman el plasma. El otro gran subsistema corresponde al sistema linfático, el cual está formado por los tejidos linfáticos, los cuales en algún momento van a drenar dentro del sistema cardiovascular. Los tejidos linfáticos se dividen en vasos linfáticos, los cuales son para el transporte de nutrientes lipídicos. Además, poseen unas estructuras que se llaman los linfonodos o nodos linfáticos, los cuales tienen una función de defensa importante, y los órganos linfáticos que tienen, entre otras funciones, la producción de linfocitos. Pero también, por ejemplo, tenemos otros órganos linfáticos como el vaso, el cual puede destruir glóbulos rojos, cuando estos ya cumplen su vida útil. Antes de continuar, vamos a hacer una aclaración con respecto a la circulación mayor y la circulación menor. Yo hace un momento les mencioné de que el corazón es una doble bomba, y esto es porque el corazón está dividido ya en dos bombas que va a sacar la sangre, ya sea por la arteria troncopulmonar o a través de la arteria aorta. Históricamente nos han enseñado que las arterias son rojas y las venas son azules, pero eso es un error. El color de los vasos sanguíneos va a depender de la cantidad de oxígeno o el nivel de oxígeno que vaya en la sangre. Si va con un mayor porcentaje de oxígeno, va a generar de que tenga una mayor cantidad, o sea, va a tener una reacción con la hemoglobina, que va a hacer que adquiera un color rojo brillante. En cambio, si los niveles de oxígeno disminuyen, la sangre se va a tornar de un color más oscuro, y eso hace que los vasos se vean de un color azulado. Por lo tanto, entonces, primer punto, el color de un vaso va a depender del nivel de oxígeno que éste tenga, si tiene un alto nivel o un bajo nivel. Y el otro concepto súper clave que tenemos que tener claros es que la definición de arterias y venas, más allá de sus diferencias histológicas que ya vamos a ver en la segunda parte de esta clase, corresponde a la direccionalidad de la sangre. Aquellos vasos que emergen desde los ventrículos, que son las cavidades inferiores del corazón, que son las que van a expulsar la sangre de esta bomba, de esta doble bomba, van a ser arterias. Entonces, el vaso sanguíneo que esté conectado con los ventrículos, ya sea el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, van a ser arterias que van a estar distribuyendo la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Y los vasos sanguíneos que van a llegar a los atrios, que son las cavidades superiores o las cavidades receptoras de sangre, ya van a conectarse con vasos que son las venas, los cuales van a estar llevando la sangre hacia el corazón, ¿ya? Y específicamente hacia los atrios. Entonces,
La circulación menor va a partir desde el ventrículo derecho, ¿ya? Y que va a tener sangre con una baja cantidad de oxígeno. Por eso va a tener una coloración más oscura, que nosotros lo vamos a denominar con el color azul. Como dijimos, de los ventrículos va a salir la arteria, en este caso la arteria troncopulmonar. Esta sangre necesita oxigenarse, por lo tanto va a ir a través de las arterias pulmonares hacia el pulmón, donde se va a generar el intercambio gaseoso. Y este intercambio gaseoso va a hacer de que por difusión simple el oxígeno pase desde el alveolo al capilar, haciendo que la sangre empiece a tener un mayor nivel de oxígeno, haciendo que la sangre se torne de un color rojo brillante, generando el retorno venoso de esta circulación mayor a través, perdón, una circulación menor a través de las venas pulmonares, las cuales van a tener un color rojo y van a llegar al atrio izquierdo. Y ahí tenemos la circulación menor, que tiene como función principal llevar la sangre hasta los alvéolos y para que se genere el intercambio de sangre, o sea, ésta se oxigene, ¿ya? O tenga un mayor nivel de oxígeno. Y retorna al atrio izquierdo. Y ahí termina la circulación menor. La circulación mayor va a surgir cuando la sangre del atrio pase al ventrículo izquierdo. Desde aquí la sangre va a ser expulsada a través de la arteria aorta, que es la principal arteria de nuestro sistema, ya que es la más grande. Esta arteria va a llevar la sangre o va a distribuir, la sangre se va a empezar a dividir y la sangre se va a empezar a distribuir por los distintos territorios de nuestro cuerpo. En esa distribución, la sangre va a empezar a llegar a los distintos tejidos, donde va a nivel de los capilares a generarse un nuevo intercambio gaseoso, donde se le va a entregar el oxígeno y se va a recibir dióxido de carbono, generando que la sangre nuevamente empieza a adquirir una coloración oscura, la coloración azul. Y esta sangre va a retornar al corazón a través de un sistema que se llama las venas cavas. Vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces llega la sangre hacia el atrio derecho y termina la circulación mayor, pasa esta sangre al ventrículo derecho e inicia un nuevo ciclo de circulación menor. Estos ciclos nosotros lo estamos viendo como por separado, pero en realidad, como se ve en el dibujo, está haciendo de manera simultánea. Cuando cada vez que el corazón late, una porción se va de la sangre que está oxigenada, va a la circulación mayor, y otra porción de la sangre que está con bajo nivel de oxígeno va a la circulación menor para oxigenarse. Entonces aquí presentamos un esquema que representa lo mismo, solamente que a modo de un mapa, donde partimos con la circulación menor con el ventrículo derecho. Por ahí salía por una arteria, que es el tronco pulmonar, que se iba a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, que se va a dirigir a cada uno de los pulmones. A nivel de los pulmones tenemos el intercambio gaseoso, donde la sangre se va a reoxigenar, ya va a aumentar sus niveles de oxígeno y va a retornar a través de las venas pulmonares, derechas e izquierdas, hacia el atrio izquierdo. Y ahí termina la circulación menor. Del atrio izquierdo va a pasar al ventrículo izquierdo. Inicia la circulación mayor. De los ventrículos, del ventrículo izquierdo específicamente, va a emerger una arteria que es la arteria aorta, de la cual va a distribuir su sangre a los distintos sistemas. Y uno de esos sistemas, o a quien primero le tiene que entregar sangre al corazón, es al mismo corazón. Por eso ahí salen las arterias coronarias como un punto aparte.
Los sistemas, como ya les mencioné, va a generar retorno venoso a través de las venas cavas y el corazón lo va a hacer a través de un sistema o una vena de mayor calibre que se llama el seno coronario. Tanto el seno coronario como las venas cavas van a drenar su contenido en el atrio derecho, terminando la circulación mayor e iniciando un nuevo ciclo de circulación menor. Entonces, iniciamos con la embriología y el desarrollo normal del sistema cardiovascular. A modo de introducción de este tema, voy a destacar de que los organismos unicelulares y algunos pluricelulares, que son de pequeño tamaño, satisfacen sus necesidades de oxigenación, nutrición y excreción a través de la difusión de sustancias. Este evento ocurre en las primeras etapas preembrionarias. Pero el cuerpo humano y el desarrollo del embrión corresponde a un organismo que es mucho más complejo. Como es de mayor tamaño, tiene que empezar a generar algunas adaptaciones que le permitan distribuir dichos elementos por todo el organismo. Y esto corresponde al sistema circulatorio. En algunos organismos más pequeños poseen un sistema circulatorio cerrado formado por una bomba central. En el caso de nosotros también tenemos un sistema cerrado, pero nuestra bomba, como ya se los mencioné, es una doble bomba. Va a tener arterias que distribuyen la sangre por todo el organismo y venas que regresan la sangre al corazón. A lo largo de la evolución se ha seleccionado un sistema circulatorio organizado con vasos de diversas jerarquías y calibres, con un conjunto de algunos vasos que van a tener características que son más elásticos, de gran tamaño, otros musculares de menor tamaño, pero que van a ser más especializados en el transporte, y otros que van a ser de mucho menor tamaño, que van a permitir el intercambio de los gases. Y cuando hablo de eso me estoy refiriendo específicamente a los capilares. El sistema circulatorio, otro dato importante, es que empieza a funcionar y permite distribuir los nutrientes y gases aún antes de la formación de los otros sistemas, como el digestivo, el respiratorio o el excretor. Su inicio del desarrollo parte a la tercera semana de gestación con la formación de una estructura que se llama la placa cardiogénica y los plexos vasculares, que van a estar derivando específicamente del mesodermo embrionario, la hoja visceral y del mesodermo del saco vitelino y del mesodermo del pedículo de fijación. En la cuarta semana de gestación va a haber un estado de 7 pares de somita y es cuando se va a iniciar la circulación. En ese momento ya se ha formado una estructura que se llama el corazón tubular, el cual posteriormente, que actualmente en esa instancia es un conducto primitivo recto y va a haber también un arco vascular sistémico embrionario y dos arcos vasculares no embrionarios, que son el vitelino y el umbilical o placentario. El embrión, aproximadamente al final del periodo somítico, va a tener una circulación o un sistema circulatorio que va a ser eficiente. Entonces, vamos a ir revisando los hitos más importantes de cada una de estas etapas. A modo de recordatorio, tenemos algunos elementos que recordar. Aquí tenemos un corte transversal del embrión, donde ahí tenemos el ectodermo de color azul, el mesodermo, el axial y el no axial. El axial es el que va a dar origen a la notocorda y el no axial es el que se va a dividir en el mesodermo paraxial,
el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Nosotros ya estuvimos revisando lo que pasaba con el ectodermo y la formación del tubo neural con la cresta neural. Ya revisamos lo que pasaba con el mesodermo paraxial, que formaba esta estructura que eran los somitas, ¿ya? Y posteriormente de aquí iba a derivar lo que era el sistema musculoesquelético. Y ahora nos vamos a centrar principalmente en el mesodermo lateral, el cual tiene una porción que va a ser el mesodermo, el cual en su hoja anterior vamos a hablar del mesodermo esplácnico. De estas hojas anteriores o estas células vienen migrando desde el epiblasto, ya que es el que va a dar origen a gran parte de las hojas primitivas. Estas células que van a empezar a formar también el mesodermo esplácnico van a generar una condensación en la zona anterior, que es esta agrupación de células que vemos aquí. Corresponden a la zona de los islotes sanguíneos y el campo cardiogénico primario. Aquí les dejo un video que lo vimos en clases, ya que hace que sea mucho más fácil entender los procesos que van ocurriendo para la formación de este corazón primitivo y posterior corazón definitivo. Ya, viendo el paso a paso, las células del mesodermo esplácnico, que era esta hoja anterior de la placa cardiogénica, van a empezar a adquirir tempranamente un aspecto de tipo epitelial, que es lo que nosotros vemos aquí con esta estructura que se ve más rojiza, como si fuesen vasos sanguíneos. La cardiogénesis inicia con la formación de dos poblaciones celulares, las cuales se empiezan a fusionar y a migrar desde lo que es la zona craneal hacia una zona en primera instancia cervical y después se van hacia lo que es la zona torácica, a medida de que la zona del amnion, o lo que posteriormente va a ser la zona de la cabeza, empieza a crecer o empieza con el plegamiento. Entonces, estas células o estas dos poblaciones celulares van a formar dos grupos. Por un lado está la población endocardiogénica, que es este tubo rojo que estamos viendo aquí, que va a dar origen después a lo que es el tubo endocardial. Y tenemos aquí la porción o el epitelio de miocardio citogénico, que posteriormente va a estar dando origen tanto a la cavidad pericárdica, ya se ve ahí el espacio, y a el miocardio. Las poblaciones endocardiogénicas es importante destacar que se empiezan a llenar de líquido, y este líquido es el plasma primitivo de la sangre. Estos espacios se empiezan a fusionar hasta que adquieren la posición completa de un tubo, que son los tubos endocárdicos, que está uno de cada lado, y a ambos lados de la línea media, y el epitelio miocardiogénico, que es esta capa anterior que se ve aquí de este celoma, ya va a ser el precursor de los miocardiocitos y se empieza a ubicar recubriendo a los tubos endocárdicos. Y entre estos ambos tejidos se va a desarrollar una matriz extracelular abundante y densa que se denomina la gelatina cardíaca, ya los cuales van a estar separados por una membrana basal. Entonces aquí estábamos viendo que, si ustedes se fijan, aún no se ha generado el plegamiento del embrión. Entonces, antes de que ocurra este plegamiento, los tubos endocardíacos bordean lateralmente lo que es la placa precordal, ya que recuerden que cuando hablamos de cordón, estamos hablando de lo que es el tubo canal, el tubo neural.
ya que va a dar origen a la médula espinal, ¿ya? Y sus extremos cefálicos se van a empezar a unir a la línea media y sus extremos caudales se van a encontrar ubicados de manera lateral. ¿Por qué? Porque estos dos porciones distales van a empezar a dar origen a lo que es las venas umbilicales. ¿Ya? Y la zona central es donde vamos a empezar a encontrar una comunicación entre ambos tubos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta fusión como va a ir acompañada junto con el plegamiento del embrión, va a empezar a generar como a empujar a la membrana bucofaringea, ¿ya? La cual se va a empezar a ubicar de manera cefálica y dorsal a la placa cardiogénica y el corazón, que está en formación, ya ocupando una porción más ventral. Entonces, si ustedes aquí se fijan, ya hay un acercamiento mayor de lo que son el tubo endocardíaco derecho e izquierdo. Y aquí tenemos la membrana orofaringea que empieza a ser desplazada. Un dato de relevancia es que hemos estado hablando sobre la formación de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, que es independiente de la formación del corazón. Cuando el corazón o cuando los tubos endocárdicos se empiezan a fusionar, empiezan también a fusionarse o comunicarse con vasos sanguíneos, quedando el extremo superior de este tubo conectado con lo que van a ser los arcos arteriosos y lo que es el extremo inferior de este tubo con con vasos de tipo venoso que están retornando la sangre al corazón del embrión. Entonces, aquí ya está totalmente fusionado toda esta estructura endocárdica, ya que está rodeado por miocardio, fíjense aquí, ahí está rodeado por el miocardio, y tenemos que este tubo va a tener unas dilataciones, las cuales corresponden al saco aórtico, el bulbus cordis, también denominado en español bulbo cardíaco. Hacia inferior está lo que es el ventrículo, que va a dar origen al ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho. Y tenemos en la zona inferior los atrios, los cuales se empiezan a comunicar con las venas. Y esto es muy importante porque esta estructura se va a empezar a plegar. Y cuando se empiece a plegar, los atrios van a empezar a quedar en una posición superior o más cefálica en comparación a los ventrículos y van a arrastrar la comunicación que tienen con las venas. Desde este punto en adelante, el corazón se va a empezar a torcer sobre sí mismo o se va a plegar. Aquí tenemos el primer plegamiento que con fines didácticos se habla del plegamiento en C y luego vamos a tener un plegamiento que es en S. ¿Ya? En este plegamiento, que es el plegamiento en C, ocurre cuando el bulbus cordis, que si ustedes se fijan, en este punto se encuentra fuera de la cavidad pericárdica, ingresa en la cavidad pericárdica. Entonces ese es el hito que va a empezar a generar este plegamiento y al introducirse en este celoma, el bulbo cardíaco se va a empezar a ubicar de manera ventral y a la derecha del ventrículo primitivo y empiezan a formar una estructura que se llama el asa bulboventricular, porque es un asa, siempre que hablemos del asa estamos hablando de una estructura como U, ¿ya? Un asa que se está formando entre el bulbus cordis y el ventrículo. Va a empezar a generar un surco, que es ese de ahí que se llama el surco bulboventricular, y empieza a formar lo que se llama, o va a empezar a plegarse y va a empezar a generar un ascenso por posterior de los ventrículos. Una vez que
los atrios, específicamente, empieza a plegarse hacia superior, esta conformación en C empieza a tornarse en una conformación en S, manteniéndose este surco, que es el surco bulboventricular, y empieza a aparecer este segundo surco que se llama atrio ventricular. Estos surcos después vamos a encontrarlos en el futuro, ya que el surco bulboventricular va a ser el origen del tabique interventricular y el surco atrioventricular es por donde después van a ir circulando los vasos coronarios. En la zona posterior, que en un corte sagital, nosotros encontramos esta estructura que se llama el mesocardio. En el futuro nosotros ya no vamos a encontrar el mesocardio, pero sí va a generar una comunicación entre el pericardio de un lado derecho con el izquierdo. Durante la torsión en S de la que ya habíamos estado hablando, tanto los atrios derecho como izquierdo empiezan a crecer y se empiezan a expandir en la zona dorsal. Y empieza a generarse una estructura o una banda de tejido extracardíaco que es el mesoesófago ventral o mediastinal. Y eso va a empezar a generar una cresta medial que se denomina espina dorsal atrial. ¿Qué va a hacer esta espina dorsal atrial? Va a separar parcialmente las regiones auriculares, o sea, atriales mencionadas. Estas espinas las menciono porque a pesar de que no se ven en la imagen probablemente tal, o en esta imagen, son las que van a estar también gatillando que se genere la división o el tabicamiento de las cavidades del corazón. Cuando hablamos de tabicamiento, hablamos de tabique, de pared o separación. Entonces, cuando termina la torsión que sufre el corazón, se va a ver un crecimiento diferencial de los ventrículos que se empiezan a ubicar en la porción más ventral y los atrios que se ubican en la porción dorsal. También cabe destacar que los senos venosos van a estar acompañando el plegamiento de los atrios y pasan a ubicarse en la posición dorsal a ellos, como podemos ver aquí. Entonces, lo que era la zona de los ventrículos, que era esta zona acá, va a dar origen al ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Lo que es la zona del bulbus cordis va a generar tres porciones. La mayor parte del ventrículo derecho, que va a estar lateral o hacia la derecha del ventrículo izquierdo, va a tener una porción adelgazada que va a formar posteriormente lo que es el cono arterioso, que es una zona que va como un canal que va a dirigir la sangre desde el ventrículo hacia el tronco pulmonar, y el tronco pulmonar, que es la arteria que sale desde del ventrículo derecho. En esta etapa, esta zona de cono tronco sigue siendo la única como puerta de salida de los ventrículos en esta etapa, ya que todavía no se encuentra generada la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el arco aórtico. Entre la quinta a la séptima semana de gestación, las cavidades derecha e izquierda del corazón se empiezan a separar. Este proceso también se denomina tabicamiento, que recuerden de tabique es de pared, y depende de varios factores, entre ellos la formación de proliferaciones mesenquimáticas subendocárdicas localizadas en ciertos en lugares precisos del endocardio, que son los que estoy ahí destacando.
Y el crecimiento diferencial de algunas regiones respecto a otras. Ya no tenemos, o sea, desde la etapa anterior del plegamiento, del fin del plegamiento en S, ya estábamos viendo que había crecimiento diferencial, pero aquí se ve ya de mucho mejor manera. Otro elemento que tiene que ocurrir para que para que ocurra esto es la incorporación al corazón de poblaciones celulares extracardíacas. ¿Ya? Ahora, a pesar de que el tabicamiento implica varios cambios simultáneos, em, con fines didácticos lo vamos a hablar como el conducto atrioventricular, ya el interatrial, el interventricular y el tabicamiento troncoconal. Específicamente a nivel interatrial, ocurre entre la quinta y la sexta semana, el techo del atrio común empieza a formar una cresta endocárdica en la posición medial que se llama el septum primum. El septum primum tiene forma de hoz y crece en dirección al canal atrioventricular, ya que es la comunicación que hay entre el atrio y el ventrículo. Ya, como dije, tiene forma de hoz, para que eso es una hoz, ya la hoja de nuestra querida amiga que siempre nos espera. En la zona inferior podemos ver aquí unas almohadillas endocárdicas. Entre el septum primum y estas almohadillas endocárdicas se va a persiste un orificio que es transitorio, que es conocido como el ostium primum. A mediados de la sexta semana, el ostium primum se oblitera por proliferación de las almohadillas, ¿ya? Y la espina dorsal del atrio que empieza a formar parte del septum primum. Previo al cierre de este orificio que vemos aquí, se empieza a generar una apoptosis, ya que empieza a generar lo que se llama el septum secundum. Perdón, el ostium secundum, como lo vemos aquí. Entonces, aquí en esta zona se está cerrando el ostium primum y se está generando el ostium secundum o foramen secundario. Este foramen, o el foramen secundario, va a mantener una comunicación entre los atrios durante todo el periodo fetal. Entre la sexta y la séptima semana se empieza a generar un segundo tabique, que se llama el septum secundum. Este septum secundum va a descender también y va a tener una forma semilunar. Entonces, resumiendo un poco lo que veníamos viendo anteriormente, aquí tenemos el septum primum, que tiene esta forma de hoz y forma el foramen primum. Cuando las almohadillas empiezan a crecer y se empieza a unir con este septum primum, o sea, con este septum primum, empieza una apoptosis que genera este segundo foramen o el septum secundum. Posterior a esto viene el septum secundo ya a crecer de manera descendente, dejando también va a empezar a dejar un espacio o una obliteración que va a finalmente quedar en esta zona, como la vemos en la siguiente imagen. ¿Ya? Cuando se genera este orificio en el septum secundum, no es que el septum primum haya desaparecido propiamente tal, sino que queda, aquí está el septum primum y aquí está el septum secundum.
con este foramen oval. Entonces, si nosotros lo miramos de frente, tenemos el septum primum, que en primera instancia dejó un ostium primum o un foramen primario en esta zona. Luego, la almohadilla empieza a crecer, cerrando este foramen primum y generando una apoptosis y una apertura en el foramen secundus. Luego viene el septum secundo o el tabique secundario, el cual deja una apertura en la zona inferior. Como el septum primum es flexible, permite que haya una comunicación entre el lado derecho con el lado izquierdo. Luego de que el niño nace, de que tenemos un recién nacido, este foramen oval desaparece, pero queda como una hendidura, una zona más delgada de el corazón, o sea, de esta pared cardíaca. Y esa hendidura es la que después en el futuro conocemos como fosa oval, que después del nacimiento se cierra y ya no hay más comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ya, entonces voy a repetir porque a veces esto tiende a ser un poquito confuso y lo voy a hacer de inmediato con colores. Tenemos las aurículas derecha e izquierda, los atrios derecho e izquierdo, así se llaman las cavidades. Atrio auricular. Aquí abajo tenemos las almohadillas atrioventriculares, que después estas almohadillas van a empezar a formar también parte de lo que son las válvulas tricúspide y bicúspide que separan a los atrios de los ventrículos. Ya, ahí está tabique de los ventrículos y viene desde la zona primaria, y vamos a poner color, desde la zona primaria, o sea, de la zona superior del techo, se viene formando el septum primum. De las almohadillas empieza también a unirse con el septum primum. Primero se forma el ostium primum, que es una apertura de comunicación del lado derecho con el lado izquierdo. Luego desaparece el ostium primum y se une el tabique que viene, el tabique primario desde la zona superior con la porción que viene desde las almohadillas. Pero se genera una apertura, una apoptosis y se genera el ostium secundo. Luego viene el ostium secundo, que empieza a crecer en esta zona, pero deja una apertura ahí. Y esa apertura que nosotros estamos visualizando se llama foramen oval. Entonces, como el septum secundo, o sea, el septum primum tenía ya un orificio, vamos a tener la sangre que se va a mezclar del lado derecho con el lado izquierdo. Luego del nacimiento, lo que va a ocurrir es que el septum, o sea, el foramen oval, se va a cerrar quedando como la fosa oval. Ahí se cierra y ya no hay más comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ya, espero que les haya quedado clara esta tabicación. Aquí tenemos unas vistas inferiores. Nosotros habíamos estado revisando lo que ocurría entre los atrios primitivos y ahora vamos a ver lo que pasa a nivel de la tabicación de los ventrículos. Aquí nosotros estamos viendo las almohadillas, ya que van a empezar a fusionarse o van a empezar a acercarse para generar la tabicación o la separación entre los ventrículos y dejando unas aperturas para unas válvulas que van a generar la comunicación
de los atrios con los ventrículos, pero con un sistema de válvulas que va a impedir que el contenido de sangre se devuelva desde los ventrículos hacia los atrios. Entonces aquí nosotros vamos a ver precisamente el proceso de tabicación. Ya estos tabiques se llaman los tabiques inferus. Ya, que van a empezar a fusionarse, como les dije, generando también unas proyecciones, ya que son unas proyecciones que van a ser posteriormente las valvas semilunares, o sea, las valvas que van a generar cierres o impedimentos del retorno sanguíneo. Aquí tenemos del lado izquierdo, ya fíjense, ya se generó rápidamente el tabique sin tanto proceso como ocurre a nivel del atrio. Y tenemos que se empiezan a formar estas proyecciones que van a formar en el lado derecho la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula bicúspide, también conocido como mitral. Además, nosotros teníamos aquí, esto es la parte que corresponde al bulbus cordis, y tenemos aquí la zona del cono, que corresponde a un canal que va a estar dirigiendo la sangre hacia el tronco pulmonar. Pero las arterias también tienen que generarse unas válvulas. En este caso se llaman válvulas semilunares, aórtica o pulmonar, dependiendo de la arteria. Y estas válvulas van a hacer que cuando el corazón se relaje, evite que la sangre se devuelva hacia los ventrículos. Aquí están ya las válvulas formadas. Ya también tenemos ya en desarrollo lo que son las válvulas tricúspide y bicúspide. Y aquí tenemos un resumen de las estructuras que va a generar como origen las distintas porciones del tubo endocardíaco. Ya aquí tenemos el tronco arterioso, aquí tenemos el bulbus cordis, el ventrículo y los atrios. Aquí estamos viendo cómo se empieza a generar el plegamiento y los atrios que eran la zona inferior quedan en la zona superior. Ahí tenemos los atrios. Aquí tenemos la zona de los ventrículos, el bulbus cordis, que va a formar parte del el ventrículo derecho, y el cono arterioso y parte del tronco pulmonar. Y todo lo que es la zona del tronco arterioso va a dar origen a la salida de las principales arterias. Y en esta diapositiva tenemos diferencias que podemos encontrar en un feto versus un recién nacido. Este es el recién nacido. Primero que todo, si ustedes se fijan a nivel del corazón, está abierto el foramen oval, ya generando la comunicación entre ambos atrios, y aquí en el recién nacido ya se encuentra cerrado. Si ustedes se fijan, también aquí tenemos el tronco pulmonar y aquí tenemos el arco de la aorta. Y estos están comunicados entre sí, ¿ya? Y en el caso del recién nacido, no se encuentra obliterado y esto pasa a llamarse ligamento arterioso. Cuando queda abierta la comunicación entre los atrios, encontramos una patología que se llama el shunt. En este caso, el shunt sería cardíaco, pero si es que tuviésemos que la arteria tronco pulmonar y la arteria aorta siguen comunicadas después del nacimiento, hablamos de un shunt arterioso. Otra patología que podemos encontrar en el desarrollo del corazón y de otros órganos también corresponde a la dextrocardia, que es una malformación embriológica caracterizada por el desplazamiento del eje mayor del corazón hacia el lado derecho. Entonces, si nosotros miramos, el corazón tiene una base que apunta hacia el hombro derecho y tiene un vértice el cual apunta al flanco izquierdo. En el caso de la dextrocardia, lo que ocurre es que su base apunta al hombro izquierdo y su vértice al flanco derecho, como si se estuviese mirando al espejo.
Esta no es la única alteración que podemos encontrar. Podemos encontrar, bueno, ya hablamos de la dextrocardia, que está como el espejo, la mesocardia, en el cual el corazón se encuentra totalmente vertical, y tenemos la levocardia, en el cual el corazón se encuentra desplazado u totalmente horizontal. Como les dije, esta malformación no ocurre solamente en el corazón, puede ocurrir en otros órganos y se da con una mayor frecuencia en gemelos ovulares. Y aquí tenemos un resumen de los principales hitos por día. Y esto ha sido la primera parte de esta clase. Espero que les haya quedado todo súper claro. Cualquier duda me escriben. Que estén muy bien. Mantengan el distanciamiento social. Cuídense mucho. Chao, chao.